18 con papelito y todo, ya, pues yo me desaparecí, pues. También me llamó la atención este tema. Y bueno, ahora nosotros queremos la finalidad es saber esas dudas que tiene el sector privado sobre no quieren que reactive la manía mercante. Y nosotros queremos despejar esas dudas y vamos a entrevistarlas en las preguntas correspondientes. Listo. ¿Y cómo yo a empezar? Bueno, vamos a empezar con la pregunta generales. Primero, la pregunta arenamente. ¿Por qué en ese tiempo no se creció todo lo que se debió crecer la marina mercante con las leyes tan favorables? Errores de gestión, fundamentalmente. No estuvo bien gestionado el negocio, de manera de que ese negocio debió sostenerse y ser próspero. Lamentablemente, insisto, las políticas que se emplearon fueron completamente inadecuadas. Hubo incluso hasta corrupción, que es lo que determinó en buena medida el fracaso de esas políticas y de ese negocio del Estado. Se dice que durante el gobierno de Fujimori fue la principal error que se cometió con respecto al Pacto Andino. Al Pacto Andino dice que se aprobaron las decisiones 288 y 314 que exigían la liberación de la carga en nuestro país. ¿Fue una mala decisión no reservar algunas cargas como lo hicieron Venezuela, Colombia y Ecuador en ese momento? No, la decisión de la comunidad andina, por el contrario, era sostener que el país contara con una marina mercante nacional. Y la posición del gobierno de aquel entonces, o sea, el gobierno de la década de los 90 y específicamente el año 91, su política fue la liberalización absoluta del mercado. Eliminó la reserva y autorizó a que pudieran tener la bandera peruana buques alquilados. O sea, se crearon pseudo navieras peruanas, porque evidentemente eran barcos extranjeros alquilados. Y de otro lado no hubo tampoco una política que en adelante procurara tener una marina mercante nacional. Los términos de esa política sencillamente era terminar de liquidar, como que así ocurrió. El dato que usted acaba de señalar en la pregunta es correcto. Concluye terminar con una flota importante que en su mejor momento llegó a 64 naves. Fueron ni siquiera rematadas, ¿no? Fueron hundidas, porque realmente fueron compradas increíble. Creo que una hasta se compró por $200.000, una cosa de esas. O sea, los acreedores cuyas acreencias eran discutibles, por lo menos discutibles, el gobierno no hizo nada realmente por defendernos de estos, y llevó prácticamente al naufragio de la Marina Mercante Nacional. Bueno. Para darle a usted una idea, por ejemplo, la Transoceánica, que era peruana, las naves allí se vendieron algo así como por $30 millones, ¿no? Y a los 2 años la naviera extranjera que hizo el transporte de combustible, más o menos logró un volumen de ingresos de $500 millones en 2 años. Entonces eso le da idea a usted de la desproporción en que se cayó en el manejo de este asunto, que consideramos que tiene especialísimo interés para el desarrollo económico del país. Bueno, se ha hablado también de la reactivación de la construcción de buques y embarcaciones en el Perú. ¿Qué piensa usted al respecto? Ese es otro tema, ese es un tema, digamos, que requiere más, ¿qué le digo?, más un abordaje más detenido.
concretamente el CIMA. El CIMA logró tener una posición expectante muy en la región, el Grupo Andino y naturalmente en la región, y sin duda si tuviéramos una Marina Mercante Nacional, se justifica tener una industria de construcción naval, pero creo que primero hay que pensar en lo primero, que en este caso es crear las condiciones para que el país tenga una flota mercante nacional propia, ¿no? Y con esto no le estoy diciendo una flota mercante estatal, porque no se trata de estatal, está abierto realmente al capital nacional, ¿no? Al capital nacional, y con las reglas que impone una buena gestión que permita hacer a este negocio rentable y competitivo. Cursita Negrillos, pero ¿por qué necesariamente capital nacional? ¿Por qué no extranjero? No, también, o sea, hay una proporción de 51-49. Claro, pero si existen empresas extranjeras que pueden hacer ese trabajo de manera más eficiente, más eficaz, ¿por qué no permitirles invertir ahí en nuestro país y que pongan una compañía naviera? Claro, no hay problema, por eso le digo, hay una proporción importante, significativa, ¿no? Pero porque lo que se están dando son ventajas y condiciones que no las tendrían tampoco en otras partes, el país se las está ofreciendo. Vale decir, el Estado peruano les da facilidades para la compra de las naves por el sistema de leasing, ¿no es cierto?, de arrendamiento financiero. Claro. ¿No? Entonces, si le da esa facilidad, lo menos también tiene que poner son sus condiciones, porque el inversionista, tanto el nacional como el extranjero, se está beneficiando. Claro, pero ¿usted no cree que poner ese 51-49 es como una valla que impediría que entre? No, al contrario, serían riesgos compartidos, ¿no? Serían riesgos compartidos. Y le insisto, en realidad las proporciones están un poco en función de las facilidades que da el Estado, ¿no?, para que el capital extranjero coadyuve al desarrollo, pero sin duda estaríamos desvirtuando el propósito de tener algo del país, ¿no?, que tiene enorme importancia. Por ejemplo, esta proporción, le podría decir, influye ya en el control de la presencia nacional, para señalarle un problema que hay por la carencia de tener una Marina Mercante Nacional propia. Actualmente hay limitaciones de capacidad de bodega, ¿no?, y pagamos los fletes que nos impongan, porque no tenemos ningún medio cómo tratar esto de contrapesarlo, o no hay de contraprestarlo. Por consiguiente tiene usted ahí también otro aspecto importante. Si es el país, evidentemente se prefiere, en este caso vamos a poner usted a la carga peruana, como lo que hacen los chilenos. Los chilenos prefieren la carga chilena, y si no hay espacio, la carga nuestra espera hasta cuando haya disponibilidad de bodega. En este caso, y eso significa mayores costos naturalmente para la producción nacional. Entonces, teniendo nosotros la influencia, nosotros tenemos que preferir nuestro propio desarrollo, como lo hacen todos los países, ¿no? Disculpe, según el sector privado dice que al reactivar la Marina Mercante va a crear un sobrecosto. ¿Hay o no hay un sobrecosto con respecto? No, en realidad lo que se quiere es crear sencillamente las competencias para competir. Los barcos llamados de bandera de conveniencia no pagan impuestos, y los navieros nacionales pagan más o menos, estarían pagando 33%, ¿no? Y que principalmente con el impuesto a la renta. En consecuencia, ahí no hay forma como competir. Entonces el Estado tiene que crear condiciones para que haya esa competencia. Brasil, para citar Chile, pero Brasil, vamos a citar un caso más específico, porque Chile tiene
la mitad de su propia marina mercante nacional. Pero Brasil, por ejemplo, a estos barcos alquilados y especialmente los de bandera de conveniencia, retiene el 25%, casi el equivalente al impuesto a la renta. Entonces, ¿qué le tiene miedo al sector privado? Yo creo que hay un poco de desconocimiento y ¿qué le diría? Un poco a lo nacional, al estatal por supuesto ya es el extremo, pero a lo nacional en realidad hay desconfianza. No creen en el esfuerzo propio, en nuestra creatividad, en nuestra responsabilidad. Y yo creo de que está influenciado también porque hay quienes se benefician de la carencia de una marina mercante nacional. Estas empresas navieras extranjeras se benefician. Estamos hablando de 34 millones de toneladas de carga al año y estamos hablando de 1.600 millones de dólares por este concepto. Entonces, usted tiene ahí que hay gente que se beneficia con eso, pues, ¿no? Se beneficia con eso. Vamos a decir, Chile, yo no es xenófoba mi opinión, pero Chile, por ejemplo, que cubre parte importante de este servicio, también se beneficia. Entonces, ellos, por supuesto, no están de acuerdo. Quienes han salido, los representantes de los barcos extranjeros son los que han salido, digamos, a cuestionar, digamos, el que nosotros pudiéramos tener una marina mercante nacional. Bueno, en algún momento se habló que ¿por qué reactivar la marina mercante si en Perú no hay cabotaje a excepción de lo que son minerales? Y además, ¿cómo crear un cabotaje si tendría que competir ese cabotaje con el transporte terrestre? El cabotaje es el transporte intrapuertos, o sea, al interior del país. En realidad, en todas partes del mundo, Estados Unidos, Chile, exclusivamente para la flota mercante nacional. Solo en el Perú eso no hay. Nosotros prácticamente somos excepción, porque es un negocio redondo. Está usted hablando de 7 millones de toneladas y más o menos 30 millones de dólares, ¿no? De manera de que en todas partes, no hay ninguna parte, yo le diría, son excepciones los casos en que el cabotaje, ¿no es cierto?, no es reservado a la empresa naviera nacional. Pero en este caso, ¿cómo usted permitiría que el cabotaje... No, mire usted, en realidad ahora existe una nueva realidad en el transporte que es el intermodal. O sea, entra el marítimo, entra el terrestre, ¿no? O sea, es intermodal, ¿no? De manera que allí no hay ningún problema, ¿no? Si no, todo va en función de los costos, los costos van en función de la logística, ¿no? Que en este caso contribuiría notablemente, si usted tiene su propia, a abaratar esos costos, y eso estimularía mejor el crecimiento de nuestro comercio exterior. También, o sea, en la ley se plantean algunas compensaciones tributarias que supuestamente dicen que crearían problemas para el fisco y complicarían aún más la estructura tributaria. ¿Qué piensa usted? Bueno, en realidad no crea nada, porque ahorita no hay nada. Estamos de cero, ¿no es cierto? Entonces el Estado lo que tiene es que promover condiciones para que sea un negocio próspero. Y luego, por ejemplo, en la propuesta nuestra pagan su impuesto a la renta. Nosotros estamos pidiendo que se exonere, ¿no es cierto? ¿No? De manera de que no, que en absoluto. Por eso le digo, hay mucho brinco cuando el suelo está parejo, ¿no? Lo que usted darle al arrendamiento, nosotros tenemos 34 millones de carga, negocia las condiciones, pues tiene que sacarle algún beneficio, alguna ventaja. Actualmente, ¿qué ventaja